Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a la hora de la familia. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, gracias porque nos permiten compartir con ustedes unas ideas que nuestro propósito es que les permitan como detenerse a pensar, para que después de ver el programa se queden analizando lo que han oído, lo que hemos querido compartir aquí con doña Gracia, con Luchi, para que seguimos, doña Ana Lucía Costa de Celaya, doña Gracia de Villeda, su servidor Roger Martínez. Pues hablando de estos temas a lo largo ya de varios años hemos estado aquí en esta casa de Soyapa TV y queremos continuar porque realmente nos damos cuenta que una sociedad sana necesita familias sanas. Y además desde la iglesia es importantísimo que podamos ejercer esa influencia positiva sobre la sociedad y creemos que la familia es un instrumento fundamental. ¿No es interesante ver cómo los últimos romanos pontífices, desde Pablo VI, el tema familia, doña Gracia, ha sido un tema clave, ¿verdad? O sea, usted creo que sabe de memoria todos los documentos pontificios desde la Humane Vitae para acá. A mí me encantó que casi una de las primeras menciones y referencias de nuestro nuevo Papa León fue el fortalecer la familia, el trabajar por la familia, el reconocer que la familia es el núcleo donde se gesta, ¿verdad?, la vida y donde salen los valores, que es lo que tantas veces hace falta en el mundo y en la sociedad. Y luego, por Lucho, o sea, la Amoris Laetitia, ¿no?, del Papa Francisco, o si uno va más atrás todavía, ¿no?, la Familiaris Consortio, por ejemplo. Como que la familia ha estado en el corazón de los papas porque está en el corazón de la iglesia. Tiene que estar en nuestro corazón y tiene que haber una preocupación sincera por fortalecer a la familia, si no, pues esto va a peor. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo, sobre todo quiero que los señores, los papás que están ahí sentados, ¿verdad? O a veces puede ir conduciendo, no sé ahora, ¿verdad? Porque todo se ha vuelto como más dinámico. Escuchen este programa, o sea que tomen en cuenta algunas de las ideas. Hoy vamos a hablar sobre cómo ejercer sanamente la paternidad, cómo hacer un sano ejercicio de la paternidad. Vamos a hablar desde mi óptica de papá y la óptica de ustedes dos, ¿verdad?, que son esposas, madres y abuelas ahora. Vamos a ver, yo también soy abuelo. Entonces, cómo tenemos como que concebir primero el tema de la paternidad y cómo ejercer adecuadamente la paternidad. ¿Y qué decirle a estos muchachos jóvenes, sobre todo, que están empezando a criar unos hijos, a tener una familia? ¿Cuál tiene que ser justamente su rol? Porque, dígame, si no es cierto, doña Gracia, la figura paterna tiene una importancia fundamental en la estructura familiar. Bueno, lo primero, Roger, es darse cuenta que a la gente tiene que salir de un error. La familia no es un tema de mujeres. La familia es un tema de hombres y de mujeres. Porque pareciera, y muchas veces se cae en el error de pensar que el papel del hombre es el de ser el proveedor, que es el que trabaja, que es el que aporta el sustento material, pero hasta ahí no más. Porque todo lo que supone el trabajo en la vida cotidiana, el sacar adelante la educación de los hijos, se delega en la mujer muchas veces y se sobrecarga. Y hoy ya hablábamos en otro programa que hombres y mujeres estamos trabajando porque, como dicen, el costo de vida sube, los gastos son mayores y hace falta el aporte profesional de un ingreso que permita el sustento de la familia. Pero el papel del padre no es simplemente proveedor. El padre tiene que estar presente porque tiene un estilo diferente a la hora de educar, pero en ese estilo es en lo que tendríamos que detenernos un poco porque no supone, ¿verdad?, como el papel del hombre que es el fuerte, el exigente, el que da orden, el que manda, el que dirige. No, todo lo contrario, tiene que ser alguien que aprenda a conjugarse con su esposa para ejercer rectamente la autoridad familiar. Y eso es fácil, y vamos a hacer. Yo quiero que nos ubiquemos en el contexto. Estamos en Soyapa TV, estamos en Honduras, aunque ahora, ¿verdad?, con todo este tema de la tecnología pueden verlo en cualquier parte del mundo. Pero aquí hay un contexto histórico, es decir, hay una situación en la cual lo que doña Grecia dice se puede complicar un poco, ¿no le parece? De que a veces efectivamente hace falta como superar
una serie de resabios que alguno lo puede asumir como un rasgo cultural, pero es que hay rasgos culturales que deben superarse, o sea, que realmente uno se da cuenta que son más bien como obstáculos para el desarrollo social. Sí, creo que es interesante cómo nosotros venimos arrastrando, digamos, una cultura donde ha prevalecido el machismo. Es decir, donde un poco lo decía doña Gracia, el hombre tiene la última palabra, la mujer pues más relegada al tema de cuidado de los hijos, de las labores domésticas, donde el hombre toma las decisiones importantes, porque a la mujer, ¿verdad?, no se le consulta o no tiene una voz en ello. Y creo que esto parte de lo que decía doña Gracia, donde cuando el hombre es proveedor, entonces como que de ahí se desprende, digamos, de alguna forma el control y las decisiones. Y pasa, y una cosa que está pasando, que nos está llevando al otro extremo, es que en la medida en que la mujer también trabaja fuera de casa, que gana, siente como que entonces toda esta estructura cambia de la mujer, y lo estamos viendo sobre todo en otros países, donde la mujer se siente liberada, donde siente que no tiene por qué someterse, ¿verdad?, a las decisiones del marido, y empezamos a ver mucho conflicto. Yo creo que nosotros tenemos que comprender que esto no pasa por estos extremos, que los hijos necesitan de la complementariedad de los padres. Necesitamos de una madre, y esto lo ha dicho, ¿verdad?, San Juan Pablo II, hablaba sobre el genio femenino, todo lo que aporta la madre en ternura, en esa, digamos, como esa capacidad para ver a los hijos más allá, ¿verdad?, como con mayor profundidad, de también pensar que el hombre, ya lo decía doña Gracia, es indispensable, el hombre le transmite a sus hijos, y no solo a los varones, pero esa buena masculinidad, porque eso también se ha ido perdiendo. Porque hoy en día en países, sobre todo de primer mundo, que se considera que todo lo que va relativo a la masculinidad es como negativo. Como que ser hombre fuera malo. Y como que cayéramos todos en una especie de unisex, donde todos somos iguales. Y no, los padres ejercen un rol importantísimo en los hijos, pero eso pasa por una buena relación también entre los cónyuges. Sí, y luego la otra cosa que así, que estamos hablando de este programa, de un sano ejercicio de la paternidad, evidentemente, doña Gracia, hay que entender también que son dos roles distintos. Así es. O sea, primero, una cosa es ser persona masculina y otra cosa es ser persona femenina. Eso lo tenemos claro. Pero entonces a la hora de ser padre o madre, hay una manera de ser madre y una manera de ser padre. Sí, o sea, es que creo que los últimos 30, 40 años se nos ha insistido en un igualitarismo que no es real. Se nos repite que somos iguales en cuanto a, pues, a la dignidad como personas. Claro. Pero somos totalmente diferentes en nuestro modo de ser, en nuestro modo de actuar. Porque hay un modo, como decía Luchi, masculino y hay un modo femenino. En la misma forma en que nosotros nos dirigimos a los hijos, las mujeres, pues tenemos como un componente de ternura que ordinariamente no tiene el hombre. No significa que no quiera a los hijos. Y no significa que no podemos ser tiernos, hay que tener cuidado con eso. Pero los quieren de una forma diferente. Entonces ahí se nota, ¿verdad?, que hace falta el rol de ambos para definir el modo de ser de los hijos. Entonces, sí, ha existido ese error de pensar de que el hombre, porque cuando dicen, ¿verdad?, un rol masculino, tiene que ser el macho, el fuerte, el grosero, el intransigente, lo cual es un error. Porque como usted bien dijo, ¿verdad?, el hombre puede ser tierno, el hombre puede actuar y hablar con delicadeza, el hombre, ¿verdad?, no se va a imponer por el grito, que es lo que generalmente en esa deformación cultural que decía Luchi, de países que venimos de un contexto donde el macho, ¿verdad?, es el que domina, el que impone, el que decide. No, estamos en un momento donde tenemos que aprender a conjugar el modo de ser masculino y el modo de ser femenino, donde tiene que existir una comunicación entre hombre y mujer
para tener el ambiente sano que necesitan los hijos para el desarrollo de su personalidad. Porque son justamente esos vicios de los que vamos a hablar ahora más, Luchi, los que han hecho que caiga como en cierto descrédito, justamente, ¿no? Entonces, yo sí he oído, y aquí en Honduras, decir, no, yo me basto, yo lo puedo criar solo, porque para un hombre de tal y tal, ¿verdad?, calibre, prefiero yo solo. Bueno, y efectivamente, ¿verdad? A veces dice un dicho antiquísimo que es mejor estar solo que mal acompañado, pero no es lo mejor para la crianza de los hijos, ¿verdad? Y evidentemente, pues habrá ¿cómo le digo?, que generar una cultura familiar y luego una conducta, sobre todo el padre, hablando en este caso, ¿verdad?, para que contribuya positivamente a la crianza de los hijos. Pero vamos a hablar un poco sobre cómo sí efectivamente hay unos vicios, ustedes ya mencionaron, que es importante evitar, y los señores, repito, que nos están escuchando, sobre todo aquellos señores jóvenes, pero que el contexto influye en ellos y que la cultura los permea y que uno tiene que estar como atento para decir, no, yo voy a evitar efectivamente comportarme de esa manera. Vicios, por ejemplo, ya hemos hablado del machismo, que ese machismo lleva a veces en algunos señores a ser tremendamente lucha autoritarios. O sea, aquí mando yo y como dice doña Grecia, yo tengo la última palabra, aquí se hace lo que yo digo. Y autoritarios con los hijos, con el cónyuge, eso los hace distantes porque no les interesa escuchar a nadie más. O sea, son hijos que crecen, ¿verdad?, como aplastados por el padre, donde muchas veces ni siquiera pueden escoger, desarrollar sus personalidades. Cuántas veces niños que tal vez tienen un talento artístico que ¿verdad?, se los anulan porque eso no les parece suficientemente, ¿verdad?, varonil o masculino. Padres que no conocen a sus hijos porque no se dan esa tarea, porque no pasan tiempo con ellos, porque creen con que estar en el sillón de la casa viendo televisión es suficiente presencia. Padres que creen que todo se resuelve a gritos o a fajazos. Entonces, pensar, ¿verdad?, que venimos arrastrando esa cultura machista que muchas veces, y lo vemos en las noticias, desencadena en una violencia terrible, de incluso, ¿verdad?, homicidios, de abuso. Y el abuso no es solo físico. Hoy en día hay mucho abuso psicológico, sí, emocional con los hijos. Y no hay conciencia, y yo quiero insistir, o sea, en la gente joven que nos está viendo, los papás que nos están viendo, eso tiene unas consecuencias, doña Gracia, en la psiquis de esos muchachos. Definitivamente. Y de las niñas, o sea, estamos hablando de hijos e hijas, definitivamente. Estar conviviendo con un padre que se comporta de esa manera es destructor. Decía San Juan Pablo II que hay hijos que crecen con cicatrices en el alma, que es precisamente el efecto del daño psicológico, esa forma grosera, pesada, hiriente, con que se trata al cónyuge y a los hijos. Esa, ¿verdad?, muchas veces dicen producto del estrés, de las frustraciones, de la misma situación económica, laboral que existe en el medio, que hace que saquen lo peor de sí en el ámbito familiar, que llegan a explotar, que llegan a maltratar, que llegan a injuriar, a denigrar. O sea, cuántas mujeres humilladas por hombres, ¿verdad?, groseros, hirientes, que de una u otra forma van menguando la personalidad del cónyuge y de los hijos, porque los hijos van creciendo en un terreno hostil, como en una tierra árida, agria, amarga, y eso tristemente se está dando a todo estrato social, porque muchas veces uno pensaría que en los barrios donde existen, ¿verdad?, un nivel social bajo, pero también se da todos los niveles sociales, a todo nivel. Sí. Y entonces vamos viendo cómo tristemente el tema de la violencia intrafamiliar no le estamos poniendo atención, porque tampoco hablamos con frecuencia de estos temas. Doña Gracia, y además la otra cosa es que a veces se buscan soluciones punitivas, o sea, se va a la consecuencia. Es decir, entonces lo van a mandar a barrer el parque o lo van a llevar a la fiscalía de no sé qué más,
lo van a separar de la familia, etcétera, pero la labor preventiva es la que hace falta y que creo que es lo que procuramos hacer en programas como este. Eso es esencial. Pero bueno, esa es una manera incorrecta de ejercer la paternidad, señores. Hay que estar clarísimos en eso. Aunque alguien pueda decir, bueno, pero es que yo así soy. Bueno, pues mire que no es bueno que sea así, ¿eh? También, Roger, creo que muchas veces la excusa es, así me criaron a mí. También, exacto. Así aprendí y a mí aquí estoy. Y aquí estoy, además yo soy buena persona, que mi papá me daba de golpes. Podría haber sido mejor persona si no le hubieran dado de golpes, posiblemente, fíjese usted. Pero bueno, también tenemos el otro extremo, ¿eh? A veces, y también podemos cometer el error los señores, los hombres, de como ser, yo digo, inodoros, incoloros e insípidos. Es decir, una pasividad, ¿verdad? Y pues a veces incluso tipos buenos, buena gente, proveedores, bonachones, pero que no son protagonistas, que lo que hacen es como puro permisivismo, ser buena gente, ¿verdad? Entonces dicen ahí, no, en esa casa la mala es la mamá, la que regaña, la que castiga es la mamá. El hombre es un pan de Dios, es un santo ese señor. ¿Cuán bueno será eso? Primero Luchi, después doña Gracia. Sí, creo que todos conocemos un padre que es un poquito como Poncio Pilato, que se lava las manos de la educación de los hijos, de corregir, se lo delega todo en la esposa, en la madre. Y tenemos que entender que, ya lo decíamos al inicio, cada uno tiene su protagonismo, su responsabilidad. Y muchas veces por un tema de cómo es la dinámica familiar, es verdad que a la madre le toca mucho de ese corregir el día a día, pero es fundamental que el esposo no solo la acompañe, sino que también asuma las riendas de esas correcciones con los hijos. Y cada quien lo hará en su estilo y siempre respetando la persona, ¿verdad?, de los hijos, pero de no ser como invisible, de no ser una persona que no toma cartas en el asunto. Yo me he encontrado con muchas familias que tienen unas maneras muy creativas de involucrar a ambos. Por ejemplo, hay quienes a lo largo de la semana, si la mamá es la que pasa más con los hijos, pues será ella la que dé los permisos. El fin de semana o por la noche es el papá. Pero el hecho es de involucrarse, es de que los hijos saben que además cuando la mamá dice no, es no. Porque muchas veces terminamos incluso contradiciendo al otro. Entonces pensar que somos un solo bloque, que somos un solo pensamiento, que el papá también necesita, ¿verdad?, estar ahí, dar ese ejemplo, formar a los hijos, corregir cuando es necesario, pero sobre todo que haya esa unidad, creo, Roger, de pensar que no es solo una la mala de la película, sino que pensamos igual, queremos los mismos objetivos, nos preocupamos por ustedes, porque cada hijo además es un reto aparte. No, sin duda. Y hay otro tema que un poco espinoso, pero que es importante mencionar, ¿verdad? Estaba un poco leyendo una autora ahí sobre justamente vicios a evitar y hablaba ella de lo tremendo que es, lo demoledor que es para la formación de los hijos y las hijas, el tema de los padres infieles, doña Gracia. Sobre todo, y que tiene que ver con el machismo, ¿no? El tipo que no le da vergüenza que un hijo sepa que le es infiel a su esposa. ¿No? Y la deformación que va a transmitir a los hijos, porque lo esencial y lo fundamental en la relación familiar es la calidad de la relación conyugal, o sea, de la forma en que nos tratamos marido y mujer depende el clima educativo de la familia. Si un hijo ve que su padre, bueno, por un lado le falta el respeto a la madre porque la grita, porque le insulta, porque la llena de improperios de una forma constante, y por otro lado también le es infiel, que acuérdese que la infidelidad es como una puñalada en la espalda, tremendo, porque sí, la relación conyugal es una relación que se sustenta en la confianza, que tiene respeto, que existir, sí, entre marido y mujer, y el respeto que se genera en la misma. Cuando un hijo ve que el padre
no solo maltrata verbalmente a la mamá o le es totalmente indiferente, como decía usted en el otro extremo, porque ni le habla, ni la toma en cuenta, o sea, la ningunea, como ordinariamente se dice, pero por otro lado, le es infiel, lo que le está dando es un ejemplo de deslealtad, de que todo vale y de que yo estoy primero y el que yo esté bien es lo más importante. Entonces, un joven, un niño que crece viendo ese dolor, porque hay un dolor que se genera en la relación conyugal. Claro, por supuesto. La mujer muchas veces calla y la mujer traga, como dicen, y la mujer va aguantando ese maltrato o la ausencia, y la mujer empieza a tratar de disimular, pero de una u otra forma los hijos son conscientes de que no hay una buena relación, de que no hay cariño, de que no hay, ¿verdad?, amor en el ambiente familiar. Todo eso produce unas consecuencias de inseguridad en los hijos. De manera particular, las hijas crecen con un miedo y un temor por la forma en que han visto que el padre trata a la madre. En cierta forma van perdiendo autoestima porque piensan que eso es lo normal y que eso es lo natural. Exacto. Y entonces eso ha llevado, ¿verdad?, al otro extremo. Como dicen, ¿verdad?, parecemos como reloj de péndulo, que de un extremo nos vamos al otro, donde la mujer ha empezado a ser infiel. Claro. Y donde la mujer, ¿verdad?, como con la misma moneda que me pagas, te voy a dar yo ahora. Entonces, eso está generando un clima bastante doloroso y bastante destructivo para el desarrollo de la personalidad de los niños y de los jóvenes. Entonces, como les decía en algún momento al inicio del programa, en este programa lo que hacemos es comentar aquí unas ideas, ¿verdad?, con doña Gracia, Luchi, su servidor, para que ustedes luego en su casa reflexionen, porque lo que nosotros hacemos en la casa, lo que hace el papá, lo que hace la mamá, estamos hablando hoy sobre todo sobre el tema del rol del papá, tiene unas consecuencias. Es decir, no hay cosa que uno haga o diga que los hijos no estén viendo. A mí me sorprende, al final, cuando los hijos crecen, ¿verdad? Mi hijo menor tiene 20 años, y empiezan a decir cosas que yo no me había planteado, que ellos habían observado. En el güey, ha pasado, cuando digo, papi, pero es que vos, y yo le digo, qué bárbaros, o sea, si me han tenido chequeado toda la vida, ¿verdad? Han estado, me dice, pues si es que te hemos visto, que hemos vivido, pues y realmente, entonces lo que uno no puede es como creer o pretender de que es que uno puede hacer lo que uno quiera, decir lo que uno quiere y los hijos ni se enteran. Sí se enteran. Y acuérdense que, como decíamos en otro programa, estamos ahí como referentes y los hijos están viéndonos, son los testigos y luego, aparte de ir tomando ejemplo, sino también, porque puede ser el otro extremo, doña Gracia, que entonces nos critican tremendamente, ¿verdad? O sea, nos critican tremendamente, dicen, qué barbaridad, mi papá hizo tal cosa, mi papá trataba de tal manera a mi mamá, ¿verdad? Y de alguna manera se genera una distancia, sobre todo afectiva, y unos resentimientos. Por ejemplo, a mí me llama la atención, conozco por lo menos un par de casos de ya personas adultas que han crecido y no usan el nombre, el apellido del papá. Y no es porque el de la mamá sea más bonito, sino porque simplemente es una manera como de distanciarse de la figura paterna. Y en algunos de los casos yo le pregunté aún, porque tenía confianza con él, le digo, mira, ¿por qué has dejado de usar el nombre de tu papá? Me dice, porque me dice, ya de adulto he ido reflexionando sobre el trato que le daba mi papá a mi mamá y realmente no quiero usar su apellido, prefiero como olvidarme. A mí me pareció, o sea, me sorprendió porque me pareció tremendamente duro. Digo yo, o sea, qué duro debe ser, qué feo debe ser que efectivamente hay un hijo o una hija que diga más adelante, no, realmente mi papá, en vez de pintar para bien, pintó para mal y yo incluso voy a omitir ese apellido a la hora de dar mi nombre. O sea, no pensemos nunca que lo que nosotros hacemos o decimos, señores, no van a tener consecuencias. Entonces, claro, eso no significa, ¿verdad? Y que vamos a ir cerrando ya opiniones de ustedes, que es que vamos a pasar como nerviosos, ¿verdad? Y a ver qué hago. Pero sí, actuando con naturalidad,
no perder conciencia de estas cosas, doña Gracia. Así es, todos vamos dejando huella, para bien o para mal. Y aquí lo importante es que verdaderamente el hombre sepa asumir el papel que le corresponde sin pensar que deja de ser hombre, porque no cae, ¿verdad?, como en esos extremos de autoridad, de fuerza y de poder, que no es necesariamente lo que define el ser cabeza de familia. Claro, sí, sí. Luchi. No, y meterle cabeza, Roger, porque siempre nos escudamos en que así era mi papá o así soy yo, ya me conocía cuando nos casamos. Yo creo que tenemos que poner esa intencionalidad que siempre mencionamos en los programas, sobre todo educación familiar, de pensar cómo quiero yo, qué semilla quiero sembrar, cómo quiero que sea mi hijo, porque los hijos ven lo que hacemos, más allá de todo lo que podemos decirles, se fijan, como decía usted, en lo que hacemos en el día a día. Entonces, procurar cambiar esos malos hábitos, esas prácticas que venimos arrastrando desde nuestra casa. Yo creo que un hogar nuevo es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor, para formarnos como padres. Muchas charlas, muchos libros buenos que podemos leer, que no nos quedemos en el bueno, ¿verdad? Ya estuvo, da igual, porque son personas que luego van a su vez a formar familias propias. Entonces, ir dejando esa buena huella que decía doña Gracia para hacer no solamente unas mejores familias, pero un mejor país. Sí, y fíjense ustedes que en la iglesia tenemos la oportunidad, o sea, hay un montón de iniciativas, movimientos, realidades que tienen que ver con familia, ¿verdad? Y yo creo que a veces no aprovechamos, en las parroquias a veces, no se aprovecha esa formación, ese acercarse. A mí me ha tocado, a ustedes les ha tocado seguramente, en muchas ocasiones hablar ante grupos de matrimonios, y da mucha ilusión ver que es gente que está con deseo de formarse. Entonces, son oportunidades que no podemos perder. Es decir, hay muchísimas realidades eclesiales, muchísimos movimientos, iniciativas, repito, ¿verdad?, con diferentes nombres, a las cuales habría que incorporarse. A veces, como en tantas cosas en la vida, el gran obstáculo se llama soberbia. Dice yo, ¿para qué? Yo ya lo sé. O no sé, o de repente me conoce a mí y dice, ¿qué me va a enseñar a mí Roger Martínez? ¿Va? Vamos a ver. Pero no se trata de enseñar, o sea, lo que invitamos es a pensar, a reflexionar. Al final, cada quien va definiendo sus propias luchas, sus propios objetivos y luchando pues para ser mejor persona, mejor padre, mejor esposo, que es de lo que se trata. Bueno, gracias por estar con Suyapa TV, gracias por seguir la hora de la familia a lo largo de tantos años, y aquí vamos a seguir. Por ahora, nos vemos en la próxima ocasión.